Gloria al nombre del Señor. Salmo 32. Voy a permitirme leer desde el versículo número 1. Dice así la palabra de Dios: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Vamos a leer también otro texto. Gloria al Señor. A ver, digamos gloria a Dios. Salmo 130. Salmo 130. Versículo 3 y versículo 4. Salmo 130, versículo 3 y el versículo 4. Dice así: Had, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? El versículo 4 dice: pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Amén. Gloria a Dios. Bueno, en esta mañana pueden sentarse los que están de pie. Queremos darle la bienvenida a todos los hermanos y amigos. Muy contentos de estar aquí en la presencia del Señor. Y qué bueno es poder estar los hermanos juntos y en armonía. Dice la Biblia que ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Bendición y vida eterna. Hoy tenemos un tema muy especial. Nos alegra tener por acá a nuestro amigo Alfredo. Bienvenido. Gloria a Dios. Y a todos los amigos, a la amiga Isolina, acá el amigo también, y a todos los amigos que están acá, son bienvenidos en el nombre del Señor. Tenemos un tema esta mañana que quiero titular: la dicha del perdón. Amén. ¿Cómo es el tema? La dicha del perdón. Ese es el tema en esta mañana. Y leíamos en el Salmo 32, el versículo número 1 nos dice que es bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dice la palabra de Dios: bienaventurado, cuya transgresión ha sido perdonada. Es una dicha. La palabra bienaventuranza o bienaventurado significa dichoso, significa afortunado. Amén. Hay una versión que dice, lo traduce como bienaventurado. La palabra bienaventurado la traduce como feliz. Dichoso, afortunado, feliz, aquel que el Señor perdona. Que el Señor perdona. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta lo que es el perdón. Porque cuando nosotros somos perdonados o cuando nosotros perdonamos, hay libertad. Hay libertad. El perdón trae consigo libertad. El perdón trae consigo bienestar. El perdón trae consigo paz. Hay varias palabras hebreas y griegas que se traducen como perdón. Nosotros escuchamos esa palabra y a veces no le damos la importancia que merece la palabra perdón. Y la palabra perdón es tan importante, demasiado importante, diría yo, para el cristiano. Y no solo para el cristiano, sino también para el ser humano común. El perdonar hace parte de lo que nosotros debemos de tomar
como una herramienta, como algo que nos ayude a vivir juntos, a vivir juntos. Los seres humanos tenemos diferentes maneras de pensar, tenemos diferentes temperamentos, dependiendo dónde nosotros nos criamos o cómo nos criaron, tenemos un diferente carácter. Y eso nos lleva a que cuando estamos juntos, ocurran entre nosotros ofensas, ocurran desaires, de pronto no nos comprendamos como debe ser, porque somos así, somos seres humanos. El ser humano promedio, cuando está junto a otro, se causa fricción. Eso es algo pues común, ya que nosotros, lo dicho anteriormente, tenemos diferencias. Y las diferencias muchas veces ocasionan que nosotros tengamos roces. De hecho, la Biblia dice que todos nosotros ofendemos muchas veces. ¿Sí sabía? Todos nosotros ofendemos muchas veces. Hay un texto en Santiago, capítulo número 3, que quisiera que leyéramos un momentico. Bendito el Señor. Santiago capítulo 3. El versículo gloria al Señor, digamos gloria a Dios. El versículo número 2 nos dice la palabra de Dios, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Así que aquí está dicho de que todos nosotros ofendemos muchas veces. Entonces, al interactuar con los demás, fallamos, cometemos errores, ofendemos, hacemos que el otro se sienta mal, muchas veces sin quererlo, sin querer nosotros ofendemos, sin querer cometemos falta, sin querer. Simplemente que tú haces un acto y no sabes que nadie te está viendo, pero alguien te está viendo, está esperando algo de ti, y cuando tú no lo saludas, porque tú no lo has visto, la persona se siente ofendida, nada más con eso. Y pare de contar, hay muchas cosas que como seres humanos, pues, nosotros exteriorizamos. Por eso entonces es importante, lo repito, el perdón. Porque el perdón se hace necesario para nosotros poder cubrir, para nosotros poder ocultar, para nosotros poder dejar pasar la falta. Porque perdonar, mira lo que significa perdonar. Perdonar significa dejar pasar. Dejar pasar. Perdonar significa ocultar, significa remitir, soltar. Hay gentes que no viven bien porque no han perdonado, porque no han soltado. Hay que soltar. Amén. Hay que dejar pasar. No significa que lo que te hicieron no te haya dolido. Sí. No significa que lo que te hicieron no te haya hecho sentir mal. No significa que lo que te hicieron no te haya afectado. Sí, muchas veces las cosas que hacen contra nosotros nos afectan, nos hacen sentir mal, pero tú no te puedes quedar con esa afectación. No te puedes quedar con ese malestar. No te puedes quedar con ese aguijón que tienes clavado allí. Para que ese aguijón salga, para que dejes el malestar que tienes, para que puedas vivir en paz, debes y debo de perdonar. Ese es el remedio que Dios nos ha dado. Dios a la humanidad le ha regalado esto del perdón. El perdón es necesario para el cristiano y para los miembros de una familia. Es necesario perdonar, es necesario dejar pasar. Bendito el nombre del Señor. Por eso, lo repito, es una dicha el ser perdonado.
Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Bendito el nombre del Señor. ¿Sabes? El perdón es fundamental en nuestra vida. Para nosotros vivir en paz, para nosotros vivir centrados, para nosotros vivir sin cargas. Es decir, cuando digo sin cargas, es decir, vivir sin depresión, vivir sin ansiedades. Es necesario perdonar y es necesario que a mí me perdonen. Es necesario el perdón para poder inclusive hasta dormir tranquilos. Hay personas que porque le hicieron cosas tienen raíces de amargura dentro de su corazón, que no los dejan ser felices, que no los dejan estar tranquilos. Están gozosos y contentos pasando un rato hasta que se acuerdan de lo que les hicieron. Y eso que les hicieron les daña en el momento, les daña el momento. ¿Por qué? Porque hay cosas allá arraigadas en el corazón. A veces no solamente nos han hecho a nosotros, sino que nosotros mismos nos hemos hecho a nosotros mismos. ¿Y sabía de que hay personas que no se perdonan a sí mismas? Porque yo he debido de hacer esto y no lo hice. Y viven así, créanme que viven así. Se sienten molestos consigo mismos por haber fallado, por haber actuado de esa manera. Y a mí qué me pasó, y yo por qué la dejé ir, y yo por qué tal cosa. Y entonces cada vez que se acuerdan, si se pudieran dar golpes en la cara, y de hecho algunos lo hacen, en la pared si se pudieran dar golpes, y de hecho algunos lo hacen, se lo digo que hay personas que se dan golpes a sí mismos, son masoquistas. Pero hay unos no se dan golpes contra la pared, pero sí se dan golpes por dentro, dentro del alma, dentro de sus sentimientos, se golpean ellos mismos. Porque no se quieren perdonar. Cada vez que se acuerdan, nuevamente viene eso. Pero bienaventurado aquel cuya transgresión es perdonada. Aleluya, es bienaventurado el que es perdonado, amén. El que es perdonado. Las faltas y las fallas y los pecados son deudas, son como unas deudas, ¿sí sabían? Cuando uno peca contra Dios, se endeuda, es como una deuda. Las fallas que cometemos contra otros son como deudas. Y se convierten en culpas. De hecho, lo que el Señor hizo por nosotros para salvarnos, nosotros teníamos culpabilidad, porque éramos pecadores. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron. Entonces teníamos esa culpabilidad. Hay un texto por allá en Colosenses 2 que nos habla, por allá el versículo 15, 16, algo así. Nos habla de que el Señor tomó el acta de decretos que había contra nosotros. O sea, éramos culpables. ¿Alguna vez has visto en los CAI de policía, has visto las imágenes de las personas más buscadas? Se buscan por esto, por lo otro, por esto. Eso es un acta de culpabilidad. Nosotros teníamos un acta de culpabilidad por haber pecado. Y el Señor tomó ese acta, oiga esto, la culpabilidad mía, la tuya, y la clavó en la cruz. Para llevar tus pecados y mis pecados. Para librarte de la culpa. Lo que hizo el Señor fue que Él cargó con la culpa de todos nosotros. Tomó la culpa mía, la culpa tuya, la culpa de los malhechores más grandes, los buscados más grandes. Tomó la culpa de toda la humanidad. La Biblia dice que el pecado... Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. O sea, para que tú tuvieras paz, para que tú tuvieras perdón, para que tuvieras tranquilidad, el Señor tomó toda esa culpabilidad que había sobre los seres humanos y la clavó en la cruz.
Y Él llevó Él mismo nuestros pecados, nuestras faltas, nuestra culpabilidad. ¿Sabes para qué la llevó? Para que tú estés aliviado, para perdonarte. Bendito el nombre del Señor. Él llevó la carga, Él llevó la culpa. Así que Jesucristo murió por toda la humanidad, llevando la culpabilidad del hombre, para que el hombre pueda obtener el perdón. Es decir, el Señor pasó por alto tus pecados. Recuerden la definición del perdón. El Señor remitió tu pecado, lo pasó por alto. El Señor lo ocultó. Hay un texto que dice: yo soy el que borro tus rebeliones y no me acordaré más de tus pecados. Algo interesante, ¿verdad? Dice que Él borra nuestras rebeliones, ¿verdad? Y hay un texto que dice: yo deshice como una nube tus rebeliones. Uno ve las nubes ahora, pero luego se fuman con el viento y no las ve más. Yo deshice como una nube tus rebeliones y deshice como la niebla que sale en la mañana, pero cuando el sol entra en acción, la niebla se desaparece. Yo deshice como una nube tus rebeliones, deshice como niebla tus pecados. Hay otro texto que dice que Él echó en la profundidad de la mar nuestros pecados. Porque cuando hay perdón, la culpa es quitada. Cuando hay perdón, la ofensa es borrada. ¿Y cómo se sentirá alguien cuya carga es quitada, cuya culpa es echada en el mar, en lo profundo de la mar, y cuya ofensa es borrada? ¿Cómo se sentirá? Claro, ya nos sentimos aliviados, aleluya. Ya no hay raíces de amargura, ya no hay ponzoñas que nos puyen nuestras emociones. Ya no hay carga pesada que no podamos nosotros sobrellevar. Lo que hay es libertad y paz, porque el perdón trae paz. Mucha gente, si supiera esto, perdonara. Pero es que no saben que cuando uno perdona, entonces uno tiene paz. Pero por el contrario, cuando no perdonamos, no podemos dormir, no podemos estar tranquilos. Sabes que en el Salmo 32 hay un reflejo de lo que sucede cuando alguien no perdona. Cuando alguien sigue con los errores y con las faltas. Aquí en el Salmo 32, el versículo 2 dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El versículo 3 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero dice el versículo 5, la solución: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Este salmo es de David. Al parecer David había cometido una falta contra Dios y estaba viviendo lo más terrible, lo peor. Ve, hermano, lo más peor del ser humano no es pasar un momento de escasez. Eso lo pasa cualquiera. Lo peor del ser humano no es pasar un momento de enfermedad. Lo peor que le puede dar a un ser humano es tener cargos de conciencia. Porque una persona con cargos de conciencia puede tener el dinero que quiera, puede vivir, pero no está bien. Se acuesta y no puede dormir. David se sentía enfermo. Y no era una enfermedad de pronto física. Se sentía que cuando se acostaba no podía dormir tranquilo. ¿Y sabes por qué? Había cometido una falta. ¿Verdad? Y él dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. No podemos seguir con las faltas, con las ofensas. No podemos guardar
por dentro pecado, no podemos llevar transgresiones. Cuando nosotros ya tenemos la solución es Cristo. Jesucristo llevó tu pecado y mi pecado. Y yo no tengo por qué estar cargando con eso, siendo que Cristo está dispuesto a quitarme esa carga, a quitarme esa situación emocional que no me deja estar tranquilo. Hay que reconocer las faltas a Jesús, que es el que murió por nosotros, que es el que nos perdona. Hay que confesar los pecados a Jesús. Hay algunas personas hay en la vida y aún cristianos que guardan pecado dentro de sus vidas. Cometieron errores, pecados y no han confesado su pecado. A Jesús hay que confesarles el pecado porque Él murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Y Él es el sumo sacerdote. En esta semana estaba estudiando el libro de Hebreos y Jesucristo es el sumo sacerdote, pero el sumo sacerdote que permanece para siempre. Los sumos sacerdotes o los sacerdotes eran personas que Dios ponía para que intercedieran por el pueblo, para que tomaran la ofrenda del pueblo y la sacrificaran a Dios por el pecado, por las cosas que Dios mandaba. Y entonces Jesucristo es un sumo sacerdote que no se murió y se quedó allí, muerto. Como los demás, que había una discontinuidad y tenían que colocar a otros sumos sacerdotes, porque se moría ese y colocaban a otro y después a otro, por la mortalidad que tenemos los seres humanos. Pero Jesucristo murió y resucitó para ser por siempre nuestro sumo sacerdote y para estar ahí dispuesto a perdonar nuestras faltas, a perdonar nuestras transgresiones, a perdonar nuestros pecados. No tienes por qué vivir una vida llena de aflicciones por las faltas, por las ofensas, una vida cargada de situaciones. Cuando Jesucristo llevó todo, cuando Jesucristo está ahí para perdonarnos. Qué hermoso es el perdón. Yo le doy gracias a Dios, ¿sabe? Una vez enseñando, profundicé el perdón y yo me arrodillé y dije: Señor, gracias por el perdón, porque si no me hubieras perdonado, ¿qué sería de mí? Como dice una canción, ¿verdad? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? El Señor nos ha perdonado. Y tú y yo, el Señor le dio la capacidad para perdonar. Hay gente que dice, no sé si ustedes han escuchado este dicho: no, yo no te perdono, que te perdone Dios. Otro dice que ¿acaso yo soy Dios para perdonar? Si bien cierto es que Dios es el que nos ha dado esto del perdón. Que sí, eso sin lugar a dudas. Cuando el hombre falló al principio, Dios lo perdonó. No lo destruyó, sino que le dio una oportunidad. Y así a través de los tiempos Dios ha provisto mecanismos temporales para que el hombre fuese perdonado. Allá le mostró a Adán y Eva que la manera de cubrir el pecado era sacrificando unos animalitos. Entonces de ahí en adelante, cuando ellos fallaban y sacrificaban en lugar, después vino la ley y la ley legalizó eso, de que los hombres podían sacrificar, llevar a los sacerdotes un cordero que ocupaba el lugar de ellos, de sus faltas, y cuando lo sacrificaban eran perdonados. Y así el Señor proveyó formas temporales hasta que vino la forma definitiva. ¿Y sabe cuál es la forma definitiva? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que se llama Jesucristo. Y desde que Cristo resucitó, todavía Él nos está perdonando. Pero a cada persona, a cada ser humano que le ha conocido, Dios le ha dado la capacidad de perdonar. Así que está claro que el Señor nos perdonó, pero tú puedes también perdonar. Y de hecho la Biblia dice que nosotros debemos de perdonarnos los unos a los otros. Esa es la manera de poder vivir juntos
y en armonía, que nos perdonemos. Porque es posible que ayer yo te fallé, pero no me di cuenta. Pero usted me dice, oye hermano, usted me falló ayer. Anda hermana, perdóneme. Hoy en día esas cosas están quedando anticuadas para muchos. Hoy en día decir perdón es algo, pues ¿cómo? Y por eso lo digo, dice, ¿por qué me pides perdón si yo no soy Dios? Pero es que Dios en su palabra nos dice que nosotros también debemos de perdonar. Y no solo eso, no solo debemos de perdonar, sino también debemos de aceptar que como seres humanos nos equivocamos. Porque hay personas que toman la vida cristiana, bueno, demasiado de legalista. Porque la vida cristiana es para vivirla y ser piadosos. Pero cuando usted se vuelve, la palabra legalista es coger las cosas y llevarlas a los extremos, atropellando a todo mundo, no teniendo misericordia de las personas. No, se vuelven, pues, dicen más rectos que Dios, mucha gente. ¿Por qué? Porque a veces se quieren aplicar cosas que están fuera de lo que Dios hace. Por ejemplo, las personas, hay gente donde ya no dejan entrar en ciertos lugares a personas que pues son pobres o que de pronto son personas que pues están necesitados, no lo dejan entrar. No, porque aquí no entra, porque aquí es que Dios es rico y aquí no. No, hermano. Eso es llegarse a los extremos, y si nosotros nos vamos a los extremos, entonces nos olvidamos de la esencia, que es el amor. Dios a nosotros nos ha dado esa capacidad de perdonar. Perdona. Perdónate a ti mismo. Perdónate a ti mismo. ¿Qué cosas hiciste que sabías que no las debías de haber hecho? ¿Qué cosas hiciste en la vida que todavía a la hora te acuerdas y yo no sé por qué hice esto? Y entonces usted comienza a sentirse mal, y yo no sirvo para nada, y yo no sirvo, y yo debiera de la tierra desaparecerme, porque yo no hice lo que debía hacer, y si lo hubiera hecho como es debido, no estuviera en esta situación. Y usted no se perdona a sí mismo. Comienza con perdonarte a ti mismo, porque tú puedes perdonarte a ti mismo. Tú puedes decir, hombre, yo sé que fallé, pero lo hice porque soy un ser humano. Pero si Dios me perdonó, ¿quién soy yo para no perdonarme a mí mismo? Voy a terminar eso, de ahora en adelante voy a tomar una actitud. Señor, perdóname tú a mí, Señor, y permite que yo también pueda estar tranquilo. Pero también puede existir personas que están a tu alrededor que te hayan ofendido, que te hayan hecho algo. Porque sí, de verdad, hay personas que ofenden abiertamente y que le hacen algo a la gente. Es más, hay gente que te hacen cosas para que tú veas que te está haciendo eso. Y se convierten en tu enemigo. Pero hasta esos, hermano, al enemigo hay que perdonarlo. El Señor nos mandó que perdonemos. Aún a los enemigos. Aún a aquellos que nos desean mal. Aún a aquellos que no gustan de nosotros. Porque realmente hay gente que no gusta de ti y no gusta de mí. Pero cuando tú vayas a acercarte a Dios, perdona. Señor, perdono a todos aquellos que me han ofendido, que me han querido hacer mal. Yo los perdono. Y también puedes decirle al Señor de ñapa, puedes decirle, Señor, perdónalos tú a ellos. Yo los perdono, pero tú también perdónalos. O es que el Señor, cuando lo estaban llevando a la cruz, y cuando estaba allá en la cruz, ¿qué fue lo que el Señor oró? Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hay gente que no saben lo que hacen. Se ensañan contra ti, pero ellos no saben lo que están haciendo. Y hay que decirle a Dios que los perdone. Hermano Carlos, sí. No hay mejor vida que vivir una vida sin preocupaciones, sin rencores, que acostarse y que se cumpla ese texto en nosotros. Yo me acosté y me levanté porque Jehová me sustentaba.
Que se cumpla ese otro texto que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. No hay algo, óigalo bien, de más valor que tú donde vayas estés tranquilo, que no le debes a otro, que no tienes una ofensa con otro, que donde quiera que tú estés, tú puedas estar tranquilo, tú puedas estar en paz. Qué vida tan buena. Esa es una vida tan hermosa, vivir siendo perdonado. Por eso es que le dije que una de las mejores libertades que hay, la verdadera libertad, es vivir una vida de perdón. Porque cuando estamos perdonados, ya no estamos esclavos. Ya no estamos esclavos, ya no estamos atrapados en un pasado. Ya no estamos atrapados en un pasado. Hay gente que viven atrapadas en el pasado. De hecho, uno ve esos cuadros de novelas y todo, y ve unas señoras ya, las mamás de los protagonistas y todo, que viven como atrapados en el pasado. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Esta iglesia tiene un presente que el Señor le ha regalado. Tú y yo tenemos un presente que el Señor nos ha regalado. Aleluya. La Biblia dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. No vivas del pasado. Enseñaba una vez en una escuela dominical. No vivas del pasado. Si el Señor es capaz de hacer nuevas todas las cosas. El pasado trajo consigo cosas buenas y cosas no tan buenas. Cosas de las cuales nos arrepentimos hoy de haberlas hecho. Cosas que nunca hemos debido haber hecho. Pero el pasado el Señor lo deja atrás, porque el Señor ha venido para darle al hombre la facultad de que el hombre pueda vivir una vida nueva, una vida diferente, una vida especial. Amén. Una vida protegida. Mientras estamos en el Señor, todo aquello que pasó atrás queda atrás y estamos adelante. El Señor es como las ciudades de refugio. ¿Se han leído sobre las ciudades de refugio? Cuando una persona en el pueblo, el Señor estableció unas ciudades que eran llamadas ciudades de refugio. Y si una persona mataba a otro, cometía un homicidio involuntario, ¿verdad? Sin cometer, pues sin tener la intención o algo, y tenía alguna situación de esas donde el vengador, el enemigo, el vengador quería matarlo, la persona corría y se ocultaba en las ciudades de refugio, en cualquiera, la que estuviera más cerca. Cuando llegaban a ese lugar, todo eso que pasó atrás quedaba atrás. Ahí en ese lugar nadie lo podía matar, no lo podían culpar por esa muerte. Quedaba protegido. Y dice la Biblia que esa persona tenía que permanecer allí, hacer una vida nueva. O sea, si vivió en otro lugar, ya no podía estar en otro lugar, tenía que hacer nuevamente su vida allí en ese lugar. De pronto tener amigos nuevos, tener pues relaciones nuevas, su familia se la llevaba para ese lugar y tenía que permanecer en ese lugar. Pero el día que él se saliera para el pasado, ya su vida corría peligro. Ya si lo encontraba el enemigo, lo mataba, y el que lo mataba ya no tenía ninguna culpabilidad ante la ley, porque él se salió de la ciudad de refugio. Oiga, esa vida vieja de ese hombre que cometió ese error y que vino auxiliado, esa vida quedó atrás. De ahí en adelante tenía que vivir una vida nueva. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Tú no tienes por qué andar huyendo, no tienes por qué andar en el pasado, con la culpabilidad del pasado, cuando Dios a ti te ha dado un lugar en el cual tú estás seguro. Ese lugar se llama la iglesia del Señor. Aquí en la iglesia del Señor
hay perdón. Aquí en la iglesia del Señor hay amor. Aquí en la iglesia del Señor hay paz. Aquí en la iglesia del Señor está Dios, porque Él es el dueño de su iglesia. Y la iglesia del Señor es el lugar en el cual el Señor nos ha incorporado. Allí estamos nosotros, llenos de amor, llenos de perdón, llenos de armonía, llenos de todo lo de Dios, porque lo de Dios es bueno, porque toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, de nuestro Dios, desciende lo bueno, y eso es lo que Dios a nosotros nos ha venido a dar y nos está dando todavía. Él nos ha perdonado. El perdón es como un nuevo comienzo, ¿cierto? Es un nuevo comienzo. Si no has perdonado, perdona y verás cómo te vas a sentir. Hermano, pero si yo le pido perdón y él no me perdona, esa es cuestión de él. Usted ya hizo su parte. Sí, porque hay gente que dice, hermano, yo no le pido perdón porque yo sé que él no me va a perdonar. Usted tiene que hacer su parte. Si él le perdona, bien, y si no le perdona, eso es cuestión de él. Pero por lo menos ya usted, esa culpabilidad que tenía en su mente, en su corazón, ya usted la quitó. Ya usted, eso no le va a preocupar más. Porque Dios a nosotros nos dio esa facultad. Y qué bueno de que nosotros sepamos entonces que el perdón es esencial en la vida cristiana. Es esencial en la vida de familia. Bendito el nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Qué bueno que Dios nos perdona, hermano. Oiga, eso es algo maravilloso. Usted sabe todo lo que nosotros los seres humanos le hemos hecho a Dios y lo que el hombre le está haciendo. Pero Dios perdona. Miqueas 7:18 dice, Miqueas 7:18 dice, ¿qué Dios como tú? ¿Qué Dios como tú que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Aleluya. Que Dios como tú, oiga hermano, que perdona la maldad. Oh, aleluya. Él no retiene para siempre su enojo. ¿Eres tú más que Dios acaso? Hay seres humanos que están tan enojados con otros que le dicen al otro y a los que le preguntan, no vas a perdonar al otro. Y ustedes están viejos. Eso fue cuando eran jóvenes. Y están viejos todavía. Y no, hombre, perdona. ¿No? Entonces, ¿sabes qué dice? Esta no se la perdono ni en esta vida ni en la otra. Oiga, hermano. Por eso es que les decía, cuando hablaba de legalismo, no estamos hablando de enseñar lo que dice la palabra de Dios, no. Estamos hablando de volverse demasiado hasta más que Dios, imagínense. Pero Dios no guarda para siempre el enojo. Dios no guarda para siempre el enojo. ¿Y sabes por qué no guarda para siempre el enojo? Porque Dios se deleita, como dice este texto, se deleita en misericordia. O sea, Dios se deleita en tener misericordia de aquellos que lo necesitan. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Amén, hermano. ¿Cuántos quisieran que la cuenta que tienen se vuelva a estar en cero? Gracias a Dios que el Señor volvió mi cuenta en cero. El día que me perdonó para perdón de los pecados, el día que me bauticé en el nombre de Jesús, eso hace rato, la cuenta que tenía, el Señor la volvió a cero. Qué alivio, ¿verdad? Qué alivio es el perdón. Qué alivio. Alabanzas al Señor. En esta mañana hay que perdonar. Para recibir el perdón tenemos que confesar nuestras faltas. Sarai, perdóname, yo te fallé y listo. Cuando cometemos un error contra Dios, porque nosotros pecamos contra los seres humanos, pero el que peca siempre se peca es contra Dios. O sea,
Tú puedes pecar contra el hombre, pero por extensión pecamos contra Dios. Así es. Entonces se peca contra Dios y también se peca contra los seres humanos. Pero David dijo, ¿cómo dijo David? David dijo, contra ti, ¿qué? Solo he pecado. Y él había cometido errores y todo, pero es que por extensión los pecados cometidos contra los seres humanos también se van a Dios. Entonces, nosotros tenemos esa dicha en esta mañana. La iglesia tiene esa dicha. Los que viven en familia tienen esa dicha. Oiga, ¿alguna vez se ha puesto a pensar por qué la arena del mar brilla? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar por qué las rocas que están en el mar son tan puliditas? Como uno que dice que chinas, le llama así, chinas. ¿Por qué son pulidas? ¿Por qué? ¿Por qué existen playas en el mar donde las piedrecitas que hay son de colores bien pulidas? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque uno quisiera no ser diferente al otro. Otros dijeran, hombre, yo quisiera ser como la hermana Jenny, de alguna hermana, o yo quisiera ser como el hermano Pastor, o como el hermano Álvaro Torres, o como el hermano. Eso son cosas, pensamientos de los seres humanos. Pero sí sabías que hay una gran bendición en que seamos diferentes. Las diferencias son las que nos hacen a nosotros cambiar. Son las que nos hacen a nosotros perfeccionar. Son las que nos hacen a nosotros muchas veces hacer las cosas que debemos de hacer. La arena del mar brilla y las rocas que están en el mar son tan pulidas debido a la fricción. No hay otra, digamos, otra definición de eso. Es a la fricción. Constantemente la arena del mar vive por las olas, por la fuerza que da el mar y eso, pues de las olas y todo. Viven constantemente friccionándose todo el tiempo. Para que existen las lijas, ¿verdad? Las lijas y las cosas que para pulir, para friccionar, y eso deja, bueno, ellas tienen fricción todo el tiempo, llega un momento en que se vuelven una joya. Se pulen demasiado, yo diría que demasiado, que brillan. Entonces, a diferencia de lo que pensamos a veces, que todos debiéramos de ser iguales, bueno, el Señor nos hizo diferentes todos, pero con la intención de que nosotros seamos unas joyas, porque nos podamos pulir con las diferencias tuyas y con las mías y con la del otro, en vez de nosotros salirnos de pelotera, ¿verdad? Lo que hacemos es, el Señor toma todas esas diferencias para hacernos mejores, Por eso es que hay que pedir perdón, porque cuando pedimos perdón, entonces esos excesos, esas cosas se van puliendo. Y se necesita que tú y yo nos pidamos perdón, reconozcamos las faltas, ¿cierto? Reconozcamos las ofensas. Y cuando reconocemos una ofensa se van quitando los excesos, se van quitando. Cuando vengan a ver, oiga, estos que son tan diferentes están tan juntos. Eso lo hace solo Dios, ¿verdad? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Hay que vivir una vida en la cual reconozcamos que nos equivocamos, reconozcamos nuestras faltas, reconozcamos nuestros errores. Cuando alguien te esté diciendo a ti que, hombre, ven acá, mira, estoy hablando contigo porque cometiste un error, no te envanezcas, no seas soberbio o soberbia. A veces el otro te llama para decirte, mira, cometiste esto y lo otro, y la persona se ensoberbece y dice, yo no he hecho nada, yo tal cosa. ¿Por qué no te detienes a pensar y dices, bueno, no me he dado cuenta, pero vamos a mirar a ver y reflexionar a ver si es que yo estoy siendo soberbio o estoy siendo humilde? El Señor al altivo lo mira de lejos, Salmo 138, y al humilde lo atiende.
Nosotros debemos de ser como Dios quiere que seamos. Y Dios nos ha dado la dicha del perdón. Vamos a perdonar. ¿Qué cosas está pasando? ¿Qué está pasando en tu familia? ¿Qué está sucediendo con tu pareja? ¿Qué está pasando con aquellos compañeros de trabajo? ¿Qué está pasando con ese amigo, esa amiga? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no esta mañana no te sientes dichoso de que has sido perdonado y que tú también puedes perdonar? Amén. Esta mañana Dios nos da esta oportunidad preciosa para decirle, Señor, perdóname. Todos los días, Señor, perdóname. Yo todos los días rectifico, Señor. No sé si de pronto algo hice que no te agradó, pero perdóname. Y si lo sé, le digo, Señor, perdóname porque lo sé que te desagradé. Pero también pídele perdón. Por favor, sana esas heridas. Esas heridas se sanan es perdonando. Quiero terminar diciendo algo. ¿Alguna vez alguien se ha herido? Ninguno se ha herido nunca en el cuerpo. Nadie se ha herido. Uy, yo me he herido varias veces. Cuando era muchacho era muy travieso. Y bueno, todavía soy un poco. Pero le voy a poner un ejemplo. Aquí en esta parte, algún día que tenga camisa más corta, que son pocas veces que las uso, me mordió un perro que teníamos en la casa. Me mordió aquí. Se llamaba Dinky. Sí se llamaba Dinky. Me mordió un domingo en la tarde. Uy, eso fue porque yo lo estaba molestando demasiado, lo molesté demasiado. Y él estaba como, ese día estaba amargado, el perrito, porque lo llevaron a la casa desde pequeño y yo jugábamos con él, nos correteaba. Y cuando ya creció, yo era el que lo bañaba, el que le echaba el asuntón. Mi mamá compraba el jabón. Ve a bañar al perro que tiene garrapatas o tiene esa otra que le cae a los perros, pulga y eso. Bueno, yo lo bañaba y yo jugaba con él. Pero llegó un momento en que ya él mordía y lo tenían amarrado. Entonces él pasaba así y el perro se amargaba. Ellos también se amargan, se ponen de carácter. Pasaba todo el tiempo amarrado, todo el tiempo. Y total es que un día yo lo estaba molestando, ese domingo yo lo estaba molestando. Dinky, Dinky, Dinky. Lo cogía así y Dinky, Dinky. Y él me hacía. Y yo, ¿cómo no? O sea, que él había mordido a otros, pero como yo era prácticamente casi que era el dueño, si era el que lo más cuidaba. Lo sigo molestando. Dinky. A veces molesto a Cleo también así. Pero Cleo es más pacífica. Dinky, Dinky. Y él me hacía. Pero yo eso no le prestaba. Hasta que llegó un momento en que me tiró a morder. Yo le seguí molestando y llegó un momento en que me cogió y me tiró a morder aquí en las manos, en los dedos. Y no, perdón, me agarró aquí y comenzó a hacer así, me mordió y me hizo aquí. Y después cuando yo hice así, me alcanzó y eso me dejó la herida. Yo digo que era grande porque yo tenía 11 años y todavía ya yo tengo 51, o sea, 50 años después. Y todavía me la veo grandecita, o sea, fue una herida. Imagínense, a esa hora del día en el barrio San Fernando, donde vivíamos nosotros, allá no había la Cruz Roja, no estaba Gestión Salud, que la cambiaron, pero no, eso no estaba todavía. Mi mamá nos tuvo que llevar a la Cruz Roja de aquí, del barrio España, a que me atendieran eso. Se me hinchó eso, se me hinchó así, los dedos se me hincharon y yo no pude ir yo ese día, al día siguiente fui a clase. Fui así todo como era más virrioso en el estudio y fui a clase y cuando me vieron me devolvieron. Me dijeron que vaya, que me curara y me dieron como 2 semanas para que y eso allí me dolía, eso bueno, fue tremendo. ¿Sabes? Pero con el tiempo esa herida se me sanó. Se me sanó, no se borró, se me sanó. ¿Ya? Al principio yo me tocaba y todavía me sentía que me dolía y todo, pero ya pasaron los años y ya la herida se me sanó. Yo ya me veo allí y me recuerdo que me pasó eso, pero no me duele. Yo me toco y no me duele. Así es el perdón. Cuando a ti te duele algo, es porque no
has perdonado. Cuando tú recuerdas algo y te duele, no has perdonado. Pero cuando tú perdonas, recuerdas el suceso, porque hay personas que han dicho que se olvida uno. Uno no se olvida. O sea, no se olvida, sino es que uno ya no le duele. Uno dice, fulano de tal me hizo esto en cierta ocasión y tal, y ya no me duele. Pero ya los psicólogos ya saben cuando a alguien le duele algo. Usted está en una entrevista de psicología y que no, que me pasó tal cosa. Y entonces el psicólogo aprovecha y dice que, y bueno, ¿y tú qué hiciste? ¿Y qué sientes? Entonces, cuando la persona, las lágrimas, él dice, aquí hay algo todavía. Porque cuando uno perdona, recuerda uno. Yo recuerdo, y hasta no tengo ni rencor contra el Dinky. Yo recuerdo y el Dinky me mordió, pero ya no me duele. ¿Por qué? Porque ha sanado. Se necesita que tú y yo sanemos. Pero para que pueda sanar, hay que perdonar. Amén. Hay que perdonar. Perdona. Analiza si todavía algo te hicieron y todavía te duele. Perdona. Perdona. Gloria a Dios, perdona. Y dile al Señor cada vez que cometas una falla, Señor, perdóname y ayúdame. Colócate de pie. Vamos a orar al Señor. Bendito el nombre del Señor. Vamos a orar en esta mañana. Si hay alguien que necesita el perdón de Dios, el Señor está para perdonarnos. Alguien necesita que Dios le perdone. Alguien necesita perdonar. Lo puedes hacer hoy mismo. Perdona. Amén. Alguien necesita perdonarse a sí mismo. Perdónate ahora mismo a ti mismo. Dile al Señor que te ayude. Él te va a ayudar. Amén, hermanos. Qué bueno es el perdón, ¿verdad? Vamos a levantar nuestras manitos allí donde estás. Cierra tus ojos. Y dile, Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú tienes siempre ese aliciente, Señor, ese toque que necesita nuestra alma, que necesita nuestro corazón. Porque tu palabra es tan especial que llega allá donde no llegan otras cosas, Señor, de nuestra vida. En esta mañana, oh Dios, yo sé que tú nos amas tanto, que todavía nos hablas, que todavía, Señor, nos hablas al corazón, nos hablas a la conciencia, nos hablas a la razón, nos hablas a las emociones. En esta mañana, Dios mío, mira la vida de tu iglesia aquí en Boca Grande. Solo tú sabes cuántos han herido, porque es verdad que algunos nos han herido. ¿A cuántos, Señor, oh Dios, le han ocasionado estragos en su vida? Oh Dios mío, ¿a cuántos le han hecho desaires? Pero en esta mañana, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Bienaventurado aquel cuyo pecado ha sido cubierto. Oh Dios, bienaventurado el que ha recibido el perdón de Dios, porque tiene también la capacidad de perdonar a los demás. Tiene la capacidad de perdonarse a sí mismo. Oh Señor, con ese poder de tu Espíritu, oh, en el nombre de Jesucristo te pedimos, oh Dios, que tú ayudes a cada uno esta mañana. Queremos vivir en libertad. Queremos levantarnos, Señor, en paz, acostarnos en paz. Queremos que cuando miremos a los demás, cuando miremos a nuestra familia, la miremos con ojos de amor y de misericordia. Oh Dios mío, ayúdanos, Señor, ayúdanos esta mañana. Y sana, Señor, los corazones, sana las heridas que puedan haber, oh Dios. Sana, sana, Dios mío. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ha ungido
para dar buenas nuevas a los abatidos, para vendar a los quebrantados de corazón, para publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Oh Señor, si hay alguien que está quebrantado de corazón esta mañana, oh, que tu amor y tu perdón, Señor, oh Dios mío, entren en su corazón y en su vida.